Un minuto, niña, y partimos. Ya, chicas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Qué buena, Paulette. Vamos a comenzar, chiquillas, la clase de hoy. Hoy día vamos a hacer un taller en el que vamos a hacer una revisión de un informe diagnóstico. Este informe diagnóstico que vamos a ver ahora, chiquillas, es un informe real. Se los voy a compartir. El sueño más grande, me imagino, estamos todos iguales, pero si se fijan, hoy día ya está más clarito hasta ahora, ya como que está llegando a la primavera. Les voy a compartir un informe por el chat del grupo, del curso, perdón, y necesito que me contesten si lo pueden descargar, por favor. Ya, chicas, ahí se envió el documento. ¿Lo pueden descargar? ¿Lo pudieron sacar, chicas? ¿Alguien lo pudo ver? Que la Katy me dice que no lo pudieron Aún sacar. no llega nada, profe. Mm, se lo envié directo a Constanza. Espérenme un poquitito. Pues solo la Connie me ya. Ya, chicas, ahí sí está para todas. ¿Ahora lo descargaron? Ya. Necesito que lo compartan por el WhatsApp también. Lo que vamos a hacer con este No documento, ha llegado chicas, nada, profe, aún. ¿en serio? ¿Y las demás? Si se lo envía a todo el grupo. La Constanza Mella dice que si le llegó, no le aparece la... A A mí ver, tampoco, profe. A mí tampoco me parece, profe. ya ve. Ahí lo voy a enviar de nuevo, ¿ya? Pero la Constanza lo puede compartir si ella lo puede descargar. Dice que se envió correctamente el documento. No, pero a ella fue que se la envió directo cuando lo envió el Pero mensaje. lo que lo comparta, la Connie lo puede compartir, porfa. Ya, a ver, ahí lo envié de nuevo. Pero ¿por qué me sale solo? Me sigue saliendo solo a la Connie y le pongo enviar a todos. Sí, po. Ya, ahí sí, dice que se lo envía a todos. ¿Lo pueden revisar, chiquillas? ¿Todas?
Aún no llega pronto, pero dijo la Connie que lo va a mandar por el grupo general. Ya, porque ahora dice que sí, que se lo envía a todas chicas. Ya, vamos a hacer lo siguiente con esto, niñas. Les voy a pedir la participación de todas porque lo que vamos a hacer ya, vamos a empezar a revisar información donde ustedes van a empezar a trabajar ya con trastornos específicos del lenguaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada una tiene el informe, este trabajo va a ser individual, vamos a tener 40 minutos para hacer la revisión individual del informe. Gracias, Connie. Y ustedes tienen que ir extrayendo todo lo que ustedes consideren que es importante del informe. Lo van escribiendo en su cuaderno o van destacando elementos en el mismo documento de Word y después lo vamos a discutir. Ustedes pueden ver que va a haber mucho lenguaje que no manejen, pero eso es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? De acuerdo a este informe, que es de un trastorno del lenguaje expresivo, vamos a ir levantando información y vamos a ir resolviendo dudas. ¿Ya? Son las 8:10, chiquillas, van a tener hasta las 8:50 para poder trabajar en la lectura. Esta es una lectura a fondo, por lo tanto, es una lectura individual, ¿ya? Después vamos a hacer entre todas una lectura colectiva y vamos a ir sacando información. En el próximo, después de las 8:50, vamos a ir interviniendo todas. Así que por favor, traten de estar atentas a las preguntas y las que pueden encender su cámara también, ¿ya? Porque ahora el trabajo ya cambia, no estamos hablando de teoría, sino que vamos a ir a la práctica. ¿Dudas, chiquillas, con respecto a la tarea que tienen que realizar ahora? Maite, ¿puede encender su micrófono, por favor? Dígame. Maite, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer el documento y sacar lo que creamos que es más importante. Exactamente. Ahora, chicas, comiencen, por favor. Yo les voy a hablar a las 8:50 para que volvamos a hacer el análisis en conjunto. Pueden comenzar nomás, por favor. Si necesitan algo, me pueden hablar. Yo voy a estar acá. Lore, ¿sabe lo que tiene que hacer?
Lorena, Hola, profe. ¿cómo le Buenos va? días. Bien. Qué Disculpe, lo que bueno. pasa es que no me aparecía el link en mi aula, así que me lo compartió una compañera. Ah, qué bueno. ¿Pero sabe lo que tiene que hacer ahora? No, dígame. Ya, mire, les envié un informe diagnóstico de TEL expresivo. ¿Ya? La Connie Mella lo compartió por el grupo de WhatsApp. Lo que ¿Ya? tienen que hacer es extraer toda la información que ustedes consideren relevante, ¿ya? Que sea Ya. importante. Hay mucho Ujú. lenguaje que ustedes no manejan porque ahora vamos a empezar a ver ya de fondo, ¿ya? Ok. Extraigan todo lo que ustedes, para ustedes les pueda parecer o que no conocen o que pueda ser importante, tienen para leer hasta las 8:50, ¿ya? Y a las 8:50 volvemos a hacer la lectura entre todas, por favor. Ah, ya, profe. Muchas Es gracias. de nada. Ya.
Niñas, disculpen que las moleste, necesito que vean bien su horario porque deberían haber solo 22 en clase y hay 24. Ya recuerden que hoy día se separaban las secciones, así que confirmen si este es el horario que le corresponde o no, por favor. Como Paulette no le entiendo su pregunta. Hoy día no vamos a trabajar en grupos, chicas, así que si no les corresponde en este horario tienen que sumarse al que sigue. Ya, chicas, la idea, voy a compartir el documento y vamos a hacer una revisión, ¿de acuerdo? Profe, Díganme, disculpe, no sé, pasó lista, ¿sí? ¿Pasé lista? me nombró. Sí, Es pero que usted no parece que me se me saltó. contestó. No, sí la nombré, pero no me contestó. A ver, déjenme ver. No, pues la puse A ver, ausente, si dale. no me contestó. Ay, disculpe, que no estaba atenta. Ya. Ahora tiene que estar atenta porque vamos a empezar un trabajo de todo el grupo, ¿ya? Ya, Por favor, Profe, dígame. sabe que yo, Anaí Fuentes, estoy presente, pero se me había ido la señal y se me pegó el... Ya. Ya ahí la puse presente. Ya, gracias, profe. Chicas, y de las que hay presente, ¿hay alguien más a la que no haya nombrado? Porque si no las nombré es porque son de la sección que viene más tarde. Contesten, por favor. ¿O están todas? Ya, vamos a empezar con la revisión, chiquillas, del caso. A ver. ¿Me dicen si pueden ver el documento ahora? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillas, si se fijan, ustedes acá en el enunciado, en el membrete, vamos a partir estableciendo que este informe, chiquillas, es un informe real, ¿ya? Este no es algo que se haya preparado para la clase, sino que es un informe real. ¿Y por qué revisamos este informe? Para que ustedes puedan determinar cuáles son los elementos que evalúa o que se determinan para el ingreso de un estudiante, ¿ya? Si se fijan, acá arriba, Connie Liberona, ¿qué dice el título del informe? Informe fonoaudiológico de ingreso. Por lo tanto, ¿quién hará este informe? Em,
permitir que el niño Pero entre. sí, pero ¿quién hace esta evaluación? Si es un informe fonoaudiológico. ¿Quién evalúa? Un médico y un fonoaudiólogo. Un fonoaudiólogo, exactamente. El fonoaudiólogo es un profesional que estudió fonoaudiología, chiquillas, pero no es médico, ¿ya? El fonoaudiólogo o la fonoaudióloga estudian fonoaudiología, que es especialista en trastorno del lenguaje, habla, voz y otros elementos. No solo trabajan en escuelas de lenguaje, pero hoy día vamos a ver este informe, que es un informe fonoaudiológico de ingreso, que efectivamente lo realiza un fonoaudiólogo o fonoaudióloga. En base a este informe que vamos a ver es si un estudiante puede ingresar a una escuela de lenguaje, ¿ya? Camila Robles, ¿me ayuda con la lectura de la primera parte donde vamos a ver antecedentes generales, por favor? Camila Robles. Chiquillas, ¿quién puede ayudarme con la lectura de los antecedentes generales, por favor? Yo, profe. Gracias, Fabi. Vamos, por favor. Dice nombre del alumno, Ruth, fecha de nacimiento, el 19 del 4 del 2014, tiene 3 años con 8 meses, procedencia particular, datos familiares. Un hermano presentó TEL y la madre refiere que ella también tuvo problemas de lenguaje en la Ya. infancia. Fabi, ¿por qué cree usted que es necesario poder precisar si hay algún dato familiar que se relacione con el trastorno del estudiante? Yo creo que porque como hay trastornos que se heredan, entonces lo ideal es saber si alguien más de la familia lo tuvo para ver si es hereditario o lo trae él por sí solo. Exacto. En el caso de el trastorno del lenguaje, no, fíjese que este niñito tiene 3 años, 8 meses, ¿cierto? ¿Qué podemos hablar con respecto a la estimulación, por ejemplo, si la madre tuvo un trastorno del lenguaje en la infancia? Yo creo que no es muy claro como el tema de poder enseñarle, porque si ella tuvo como trastorno, o sea, no quiero decir que puede que siga teniendo el trastorno, pero se le dificulta más ser claro con el lenguaje hacia el niño. Como el modelo, ¿cierto? Claro. Mire, se fija además que aquí no tenemos nombre ni root. ¿Será Sí. necesario en el caso de lo que estamos haciendo nosotros ahora saber el nombre y el root del estudiante? Yo creo que con toda la información no sería necesario, ¿Por qué, Fabi? porque está toda la evaluación y la desglosa completa lo que tiene el niño. Entonces no creo que sea necesario como el nombre y el root. Exacto, chiquillas, para todos los casos de estudio, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora y por resguardar la identidad y por resguardar derechos también, nunca vamos a utilizar nombre y root, ¿ya? Porque eso tiene que ver con que nosotros ahora estamos haciendo el análisis de este documento solo para que ustedes conozcan cuáles son las características. Seguimos con los antecedentes anamnésicos, por favor, Fabi. Como antecedentes prenatales se menciona preeclampsia, sin datos peri ni postnatales a considerar. ¿Qué significará esto? ¿Qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, la preeclampsia. ¿Qué son? A ver, partamos por esto. Antecedentes anamnésicos relevantes. ¿Qué son? Son los antecedentes médicos. Antecedentes médicos. ¿Y quién entrega esta información, chiquillas? Por lo general. Se me olvidó. Estos antecedentes, chiquillas, médicos que pueden ser o antecedentes anamnésicos vienen desde el momento desde la gestación. Desde que nace. Exacto, desde el momento de la gestación hasta el desarrollo actual, ¿ya? Por lo tanto, Ya. ¿quién nos podría entregar esta información, Fabi? En el CESFAM. Ya, pero si nosotros estamos Del haciendo CESFAM. esta entrevista, los antecedentes anamnésicos se rescatan en una entrevista que se hacen a la familia, al tutor, a la madre, de preferencia cuando hay contacto con la madre. La preeclampsia, ¿sabemos lo que es, Fabi? Se me olvidó, profe. Lo he escuchado varias veces, pero no sé en realidad qué. Si mal no recuerdo, son problemas en el embarazo como con problemas arteriales.
Claro, está relacionado con la presión arterial, justamente, ¿ya? Y esto puede traer otros concomitantes. Maite, levantó la mano. No era para decir eso, que era problema de hipertensión en el embarazo. Exacto, hipertensión durante el embarazo. Y esta preeclampsia, chiquilla, puede tener varias dificultades posteriores, tanto en la madre como en el feto o en el bebé que está por nacer, ¿ya? Seguimos, Fabi, por favor. Cuando habla de datos peri y postnatales, sin datos peri ni postnatales, ¿a qué se referirá esto? Que no tuvo nada antes de nacer ni después de nacer. Exacto. Antes ni en el momento de nacer no hay nada que informar. Se considera que el antes del parto y posterior ¿Fue o normal? durante fue normal. Exactamente. Si se fijan, chiquillas, el lenguaje que se utiliza acá es un lenguaje técnico, ¿ya? ¿Por qué lo tienen que ir conociendo? Porque en todos los informes van a encontrar este tipo de lenguaje. Siga nomás, por favor, Fabi. Hitos del desarrollo psicomotor normales y las edades esperadas. Actualmente no sigue ningún tratamiento ni presenta patologías de consideración. Ya, ¿qué quiere decir que los hitos del desarrollo psicomotor sean normales y a las edades esperadas? Cuando hablamos de un hito, No sé. Pero por lo que yo entiendo, que Ujú. hasta el momento va normal y con la edad que tiene no presenta ningún no sé Retraso, por si decir, ejemplo, claro, ¿cierto? retraso. Exacto, efectivamente, Fabi, cuando hablamos de que los hitos del desarrollo psicomotor son normales y están de acuerdo a la edad, es lo que usted quiere decir, ¿ya? Aquí vamos como ordenaditos en este desarrollo psicomotor. Cuando hablamos de hitos, tiene que ver que cuando los niños se van desarrollando, siempre hay elementos o Un acontecimiento importante. un acontecimiento, pero tiene que ver, por ejemplo, con que los hitos importantes son que como que el niño aprenda a caminar. Al año de edad más o menos ya tienen que estar con la marcha y eso es un hito que por lo general se desarrolla al año de edad. En cuanto al lenguaje, que empiezan con gorjeo y otros enunciando cierto tipo de comunicación a los 6 meses. Esos son elementos que se sitúan dentro de lo normal, ¿ya? Antecedente del desarrollo lingüístico. Retraso en la aparición de las primeras palabras, comenzando al año y medio de edad, mientras que la etapa de formación de frases comenzó a los 2 años. Ya, ¿por qué se considerará esto como un retraso? Porque le cuesta o no sabe, no dice las primeras palabras. No sé, por ejemplo, hola o mamá. Exacto. Y si se fija usted, acá dice que recién al año y medio empezó con las primeras palabras. Con ya levantó la mano. Que se supone que las palabras del niño son a los 10 meses. Las Así que ya primeras hay un palabras, retraso. ¿cierto? Sí. Pues no sé, ¿podría el niño decir elefante a los 10 meses o qué esperamos que enuncie? Connie. Mamá o papá, quizás. Exactamente. Lo que Eso mismo. lo que habíamos mencionado nosotros anteriormente, que tiene que ver con esta repetición silábica que es más fácil de fonoarticular, ¿ya? Chicas, acá en los antecedentes de la evaluación fonoaudiológica, si se fijan, dice tipo de la evaluación. Tenemos primero el tipo de evaluación que es de ingreso, que es cuando el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga determinan si puede ingresar o no a la escuela, y tenemos otro informe de reevaluación que se hace ya a fin de año, ya entre noviembre y diciembre, para determinar si hay continuidad del estudiante o de la estudiante. Acá, si se fijan, tenemos los instrumentos de evaluación aplicados. Los instrumentos de la evaluación aplicados son todos los test estandarizados, o sea que no es algo como que el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga lo vaya a determinar al ojo, sino que es algo que es una prueba que se desarrolla para medir lenguaje y sus componentes. Cuando nosotros vemos TEPROSIF, hace referencia a un test de procesos fonológicos de simplificación, que más adelante vamos a ver en profundidad, ¿ya?
El TCAS es un test que evalúa gramaticalidad. Y si se fijan, hay total, hay vocal, morfosintáctica y sintáctica, ¿ya? Cuando hablamos de vocabulario, tiene que ver con lo que el niño sabe o conoce en cuanto a que, por ejemplo, esto es una taza y no sirve para tomar tecito. El morfosintáctico tiene que ver con establecer, por ejemplo, el orden de ciertas oraciones. La sintaxis tiene que ver con la estructuración del lenguaje. Y después tenemos screening receptivo y expresivo, que es cómo recibe, cómo comprende y cómo expresa el lenguaje. La Connie Liberona, ¿puede encender su micrófono, por favor? Gracias, Fabi, por el apoyo en la anterior lectura. Ya, profe. Connie, si se fija, fíjese en esta columna. Acá tenemos los resultados del niño o de la niña en las evaluaciones. ¿Cómo está el TEPROSIF? Con problemas, con Ya, déficit. con déficit. El TECAL total. Normal. Vocabulario. Normal, pero dice menos un... Ya, ¿y qué significará esto, chiquillas? Connie, ¿qué No cree sé. usted? Ya, Me menos. imagino como un grado. Exacto. Miren, chiquillas, en los tests, como dice la Connie, nosotros vamos a encontrar distintos grados o niveles o desviaciones estándar, que es donde se encuentra la persona de acuerdo a la evaluación. Entonces, acá lo que nos dice es que está menos una desviación estándar bajo el promedio. O sea, está un poquito descendido, pero no es significativo. ¿Ya? En el TECAL de morfosintaxis, Connie, ¿qué nos dice? Lo mismo, pero está como en un orden diferente y Ya. eso... ¿Qué será entonces si está con un signo más? El de recién estaba con un signo menos. que quizás tiene un poco más. Un poquito también, pero también es un poquito. O sea, no se escapa así como diciendo está súper bien este niño o súper mal. ¿Ya? Sí, perdón, en sintaxis, ¿cómo está? Normal, Ya. En recepción del lenguaje también, y en expresión del lenguaje. que está deficiente. Ya. Entonces tenemos, si se fijan, déficit en procesos fonológicos de simplificación, así como en vez de decir, no sé, auto, ¿qué dicen los niños, Connie, cuando se comen una palabra en auto, por ejemplo, o cuando omiten una palabra en auto? Por lo menos mi sobrino a los autos le decía caco. Ahí está sustituyendo porque está cambiando una por otra, ¿cierto? Perdón. En el caso de un proceso fonológico de simplificación, vamos a hablar como que el estudiante reduce la palabra para que le sea más fácil para expresarla. Entonces tenemos acá en el TEPROSIF que tiene déficit y en el screening expresivo también hay déficit. Por lo tanto, Connie, ¿de qué tipo de trastorno del lenguaje estaríamos hablando? Si no tiene dificultad para comprender ni en morfosintaxis, ni en vocabulario, ni en sintaxis, solamente para expresar. ¿Cuál cree usted que es el tipo de trastorno del lenguaje que presenta? Connie Liberona. Para modular puede ser las palabras y Exacto, articularlas. exacto. Por lo tanto, será expresivo o mixto o comprensible. Como profe, que eso no alcancé a... Ya, será, usted me dice que tiene dificultad para expresar, para enunciar, para modular, ¿cierto? Claro, Entonces, el porque igual trastorno. dentro del informe más abajo dice que tiene en el OFA aparece como con una dificultad por los labios, entonces igual eso le dificulta un poco más. Podría ser, ¿cierto? Se podría relacionar con eso. Súper buen análisis, Connie. Entonces, si vemos que es de articulación, ¿estamos frente a un trastorno expresivo o mixto, donde también esté incluido lo comprensivo, Connie? ¿O solamente expresivo? Para mí podría ser mixto. ¿Por qué? ¿Habla en algún momento que tiene una dificultad para comprender? No, pero quizás para la persona que lo está escuchando sí se le dificulte o
intentar entender lo que dice el niño. Ya, pero ahí ¿quién tendría la dificultad para comprender? ¿La persona que está escuchando o el niño que está expresando? Ah, la persona que está escuchando. Ya, entonces, ¿qué tipo de trastorno del lenguaje presentaría el niño? El otro nombre que hizo. Expresivo, justamente. Expresivo. Muy bien, Connie. Muchas gracias. Súper bueno el análisis. Vamos a seguir entonces, chiquillas. Si se fijan acá, vamos a hablar, esta parte que vimos es solamente números, resultados. Y con esto lo que hacen los fonoaudiólogos es poder determinar si el trastorno del lenguaje, cuáles son los rangos. Y se presenta efectivamente un trastorno del lenguaje y si está dentro o fuera de los rangos de su edad. Si se fijan, este niño en todos los rangos de edad está entre los 3 y los 11, los 3 años 11 meses y él tiene 3 años 8 meses. Por lo tanto, está dentro de lo esperado, tiene cierto déficit, pero solamente la parte expresiva, ¿ya? Vamos a ver ahora, chiquillas, cuando hablamos de síntesis de la ficha fonoaudiológica, funciones prelingüísticas son las funciones que se tienen que establecer antes de que el niño o la niña comience el lenguaje como tal, a expresar el lenguaje. Vamos a ver audición, vamos a ver órganos fonoarticulatorios. Cuando hablamos de OFA, son órganos fonoarticulatorios, ¿ya? Connie Mella, ¿puede encender su micrófono, por favor? Connie. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Ya, Connie. es que con el audífono no se escucha. Ah, ya. Connie, mire, acá en la síntesis fonoaudiológica vamos a ver primero OFA. ¿Podemos leer el primer párrafo, por favor? ¿Sí? En AFAS se aprecia mordida vis a vis y labio inferior invertido a causa de una cicatriz que le quedó de un accidente. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, Connie. Ya. Estamos hablando entonces, perdón, de los órganos fonoarticulatorios. ¿Qué será mordida vis a vis? ¿Qué cree usted que es? Una mordida en el labio inferior. Ya. A ver, primero nos vamos a fijar, chiquilla. Connie, piensa usted, cuando usted muerde o cuando tiene la boca cerrada, ¿cómo están sus dientes? ¿Cómo, profe? Cuando usted tiene su boca cerrada, ¿cómo están sus dientes? Juntos. ¿Juntos? ¿O están los dientes superiores O sea, por los dentro? dientes superiores un poquito más afuera que los... Exactamente, ya. Que los demás. Exacto. Si se fijan cuando dice vis a vis, es que los niños tienen los dientes juntos, así. Los dos se topan y los dientes tienen que estar por delante de los otros. Los superiores van por delante de los otros. ¿Qué será un labio evertido, Connie? Dice acá que es a causa de una cicatriz. Connie Liberona. Es cuando las personas quedan como con el labio hacia afuera, como si estuvieran haciendo puchero. Exactamente. ¿Cómo sabe eso? Porque yo tenía un compañero que tenía los labios así como muy gorditos y yo pensé que era grueso y no, él me decía que él tenía los labios evertidos y le pregunté lo que era. Ya. ¿Y qué dificultad tenía en el lenguaje o en el habla en este caso su compañero Connie? A veces le costaba como pronunciar las palabras como con la M o la P, donde como que se le pegaba un poco el labio. ¿Y por qué será esto? Aquí qué estamos viendo, Connie? ¿Se da cuenta que ahora estamos estableciendo la diferencia entre el habla y el lenguaje? Cuando hablábamos del habla y no nos quedaba muy claro, ahora podemos decir, por ejemplo, el habla es lo que se articula. Como en el caso de su compañero, aparte Connie, tenía algún tipo, ¿usted a qué edad lo conoció? En tercero medio. Ya, nunca lo vio así con cialorrea, así como con un poco de saliva o que se le pusieran los bordes blancos del labio. Sí.
Eso tiene que ver, muchas gracias Connie. Nosotros chiquillos, la boca está formada, por ejemplo, para contener saliva. Cuando nosotros hablamos, requerimos de la saliva para poder lubricar la boca y para que podamos articular correctamente los fonemas. Si hay algunos, por ejemplo, órganos fonoarticulatorios que no funcionan adecuadamente, tendemos, por ejemplo, a que se seque la boca y a que no podamos articular. ¿Ya? Ya, si se fijan acá, tenemos estas dos dificultades. Primero, que tiene mordida vis a vis, o sea que los dientes están juntos y que debería estar los superiores por delante de los inferiores, y tiene el labio evertido, que es como dice la Connie, que es como que estuviera haciendo un puchero. Pero eso fue producto de un accidente. Sigamos, Constanza, por favor, con Imeya, con la lectura. Con Imeya. Ya. Funciones prearticulatorias. Respiración, deglución. Pero nos faltó lo de la audición. ¿Cuál? Audición aparente normal a la evaluación. Ya, dice aparentemente normal. ¿Por qué no dirá normal? ¿Qué cree usted? Porque más abajo muestra, ¿me adelanto? Pero un poquitito. No nos adelantemos. Ya. Sí, nos vamos a quedar en esta analicé lectura. con la otra parte. Ya, nos vamos a quedar en esta lectura, en aparentemente. ¿Quién evalúa audición, Connie? ¿Qué médico? El fonoaudiólogo. Ya, pero en este caso el fonoaudiólogo evalúa audición, o si cree que está mal lo puede derivar a un Lo especialista. puede derivar. Ya, ¿quién es el especialista que evalúa audición? ¿Qué médico? ¿Un otorrino? Exactamente. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá dice aparentemente normal a la evaluación, porque el fonoaudiólogo o fonoaudióloga no puede hacer un diagnóstico de la audición. El que hace diagnóstico de audición es un médico otorrino, como dice la Connie, ¿ya? Entonces yo puedo decir que está normal, pero en definitiva no puedo saber efectivamente si es así o no. Funciones prearticulatorias, Connie, por favor. Connie, me llama. Funciones prearticulatorias, respiración, deglución, soplo, succión, dentro de los parámetros normales. Ya, estas funciones prearticulatorias, ¿desde qué momento empezamos a verlas, Connie? O las demás, ¿desde qué momento empezamos a ver esto con Imeya? La respiración, la deglución, el tragar, el soplar. Desde que nace, ¿no? Exactamente. Desde que se nace nosotros empezamos a evaluar cómo están las funciones prearticulatorias. En el caso de este niño no tiene dificultad ni respiratoria, ni para tragar, ni soplo, ni para succionar, que es el movimiento que se realiza al ingerir, ¿ya? ¿Y por qué serán importantes con Imeya estas funciones? Tanto el respirar como el deglutir, el soplar, el succionar. Da una identificación, por ejemplo, de respiración del niño a su forma de que va a hablar. Por ejemplo, uno necesita una buena respiración para poder hablar, y si el niño sufre de discapacidad respiratoria, ya notaremos que habrá a futuro puede haber una discapacidad en el habla. Por ejemplo, súper buen análisis. Gracias, Connie. Chicas, vamos a ver el último elemento de descripción de las conductas lingüísticas y de los elementos fonético-fonológicos, ya del componente fonético-fonológico. Connie Liberona, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Sí, profe, pero antes tenía una duda justito. Dígame. Por ejemplo, en la función prearticulatoria dice succión, y si todas esas cosas son como bien relevantes y el niño tuviese algún problema, por ejemplo, con la succión, ¿cómo lo haría para alimentarse? Porque Exacto. de la madera y del mismo pecho materno, ¿cómo extrae la leche? Sí, ahora por ejemplo, hay ciertos elementos o ciertos aparatos que nos sirven, por ejemplo, para poder desarrollar el pezón en la madre. Por lo general, lo de la succión está relacionado o con que el niño no aprende la succión porque no logra tomar el pezón en algunos casos, y eso se puede atender con algún implemento que se coloque en el pezón de la madre, o ya cuando está relacionado con alguna dificultad motora del niño, se trabajan estos componentes para ayudarle a desarrollar la succión, ¿ya? Cuando ya es más grave o hay un compromiso neurológico, se alimentan a través de sondas, Connie.
¿Ha visto usted algún caso así? No, pero sí he visto que a veces a niños como con muchas ondas, pero no sé cómo el por qué, pero ahora Es ya que lo sé. puede ser incluso hasta un trastorno neurológico, puede ser un trastorno motor, mandibular o de los labios que no logra el control o la tonicidad justa para que pueda succionar. Pero eso se puede ir desarrollando y cuando ya no hay posibilidad, se interviene, por ejemplo, con una sonda. Ya, Connie, revisemos el componente fonético fonológico, por favor. Dislalias evolutivas de R y RR según el puntaje obtenido en la prueba de Teprosphere R. Hasta ahí nomás, Connie. Si se fija, dice dislalias evolutivas. Lo evolutivo tiene que ver con el desarrollo, con cómo voy creciendo, ¿ya? Y dice de R y doble R. Por la edad que tiene el niño, ¿será importante esto? Yo creo que sí, pero ¿Por qué? igual más arriba decía que él estaba como comenzando a hablar un poco a los 2 años, Ujú. palabras que ya debería haber estado hablando hace mucho tiempo. Ya, entonces podríamos pedirle a los 3 años, 8 meses que pronuncie la R o la doble R, si son los fonemas más difíciles que tiene el habla española. Yo creo que sí, pero más, yo creo que por lo menos la R solita, sí, la doble R se les dificulta un poco más. Ya, o sea, vamos a esperar que siga en desarrollo, ¿cierto? Claro, Si se fijan, aquí habla de dislalias evolutivas que están relacionadas con la edad que tiene el niño que va a dificultar pronunciar la R y la doble R. Como dice la Connie, hay palabras que empezó muy tardío su lenguaje, por lo tanto esto se va a ver retrasado, ¿ya? Sigamos con la lectura, Connie. y durante la conversación espontánea se observa que el alumno presenta una gran cantidad de PFS. Ya, No, eso, chicas, anótenlo por favor. Cuando hablamos de PFS, son procesos fonológicos de simplificación. ¿Ya? Siempre lo vamos a ver, chiquillas, que en todos lados va a hablar de PFS. PFS es procesos fonológicos de simplificación. Y tiene relación esto a cuando el niño o la niña omite partes o elementos de la palabra para que le resulte más fácil expresarla. Siga nomás, Connie, por favor. no acordes a la edad, de tipo estructura silábica en su mayoría, lo cual se sitúa en el rango de déficit. Ya, sí, aquí habla que tiene estos procesos fonológicos de simplificación y que son de tipo estructura silábica. ¿Qué omitirá con el niño? ¿Un fonema, un sonido o una sílaba completa? Una sílaba, Por ejemplo, si tuviera que decir zapato, ¿qué dirá el niño? ato, Ato, exacto. O hermano o hermana. claro. O sea, esos son como los procesos que se ven como más evidentes que los niños por lo general cometen esta simplificación. ¿Ya? Sigan nomás, Connie, porfa. Praxias, BLF, Ya, acá tenemos otra palabra nueva, chiquilla. Las praxias son ejercicios o movimientos que nosotros realizamos, articulamos para poder después emitir el lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, movemos boca. En todo momento estamos moviendo nuestro rostro, la lengua, el paladar, vamos haciendo toques con la lengua alrededor de los dientes, se mueve dentro de la boca, ¿ya? Y BLF son bucolinguofaciales. Por lo tanto, Connie, si estas son praxias o movimientos bucolinguofaciales, ¿de qué estaremos hablando? ¿De qué órgano estamos hablando? de la boca, Ya, ¿de qué más? de la cara, Exacto. como en general. Y la lengua, ¿ya? Cuando usted habla con y se ha fijado que su lengua baila dentro de su boca y va tocando distintas partes y si usted toma conciencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su lengua, por ejemplo? Siente lo que hay en mi boca. Por ejemplo, yo me pongo siempre a tocarme los dientes o a sentirme
La boca. Ya, se siente la boca, pero cuando uno habla, ¿eso lo hace consciente o inconsciente? Depende, yo a veces lo hago de forma consciente porque ando aburrida y es como lengua Y en este momento que usted está hablando y estamos conversando de las praxias bucolinguofaciales, ¿lo está haciendo consciente o inconsciente? consciente. Consciente. Y eso es lo que uno tiene que hacer con los niños que tienen un trastorno del lenguaje o que tienen dificultad en las praxias bucolinguales, linguofaciales, que lo hagan de manera consciente. ¿Ya? El último punto en el párrafo, Connie. Dífonos vocálicos y consonánticos ausentes. Ya, ahí, si se fija, cuando hablamos de dífonos, fonos siempre va a ser sonido. Y cuando hablamos de dífonos, estamos hablando de dos sonidos. Por ejemplo, si hablamos de dífonos vocálicos, ¿qué querrá decir eso, Connie? O sea, a mí lo que se me venía en la cabeza era como una voz más baja, porque cuando uno, por ejemplo, está enfermo y dice, estás difónico o Ah, afónico. ya. Aquí también estamos hablando de sonido, pero acá estamos hablando de dos sonidos vocálicos juntos. Por ejemplo, en los diptongos hay dífonos vocálicos, dos sonidos juntos. ¿Ya? En auto, si el niño o la niña tiene una dificultad para decir auto, porque no emite bien los dífonos vocálicos, ¿cómo dirá? Caco, ato. Exactamente. Y también tiene dificultad en dífonos consonánticos, ¿ya? Que están ausentes. Cuando hablamos de dífonos consonánticos, es la unión de dos consonantes que son difíciles. Por ejemplo, BR, PL, FR, esas no las puede pronunciar, no las tiene, están ausentes totalmente, ¿ya? Y por último acá, Connie, ¿qué dice? Discriminación auditiva verbal y no verbal alterado. Ya. ¿De qué estaremos hablando cuando hablamos de discriminación auditiva verbal? ¿Qué es capaz de discriminar auditivamente qué cosa? Me imagino que es como que igual tiene una deficiencia al escuchar, o sea, no al Sí, escuchar. sí, al escuchar, sí. Pero si es verbal, ¿qué tipo de sonido será? No sé. El lenguaje es verbal, por lo tanto, cuando hablamos de discriminación auditiva verbal, estamos hablando del verbo, del hablar, de que no puedes discriminar auditivamente ciertas palabras. Y no verbal, ¿de qué otras cosas nosotros discriminamos? Por un lado, discriminamos lo verbal, que es lo del lenguaje, y por otra parte, lo no verbal. ¿Qué sonidos hay que no son verbales? Por ejemplo, lo de los autos que hacen rum. Exactamente, los sonidos de los elementos. Nosotros las personas también hacemos sonidos que no son verbales. Cuando tosemos, ¿cómo hacemos? Exacto. Y usted, por ejemplo, si yo hago, ¿qué estoy haciendo? Toser, Y si hago, estornudo. exacto. Si se fijan, ahí tenemos sonidos y que hay que discriminar de manera no verbal. Chicas, a ver, tenemos clase de nuevo el día, ¿qué día tenemos? ¿Saben ustedes? ¿Viernes o jueves? Bueno, muchas gracias, Connie. Vamos a seguir con el análisis de este documento en la próxima clase. Si se fijan, nos queda harto todavía para poder evaluar. Y lo que vamos a hacer la próxima clase también es comparar este informe con otro tipo de informe que se llama, que es de un trastorno del lenguaje mixto, ¿ya? Nos vemos entonces en la próxima clase, chicas. Muy buen trabajo. Si se fijan, ya ahora vamos como metiéndonos en lo que es trastorno del lenguaje precisamente y vamos a empezar a conocer ya eh, lenguaje técnico con respecto al trastorno y donde ustedes van a ir descubriendo ya otros elementos. Muy buen trabajo, niñas. Nos vemos. ¿Se pueden retirar nomás del aula, porfa, que están esperando Gracias, a las profe. compañeras? Cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chicas.
Buenos días, profe. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Qué bueno. Sí, bien también, gracias. Hola Hola, profe. Yesenia, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Oh, pero Eh, ¿saben qué? Cometí un error porque estaba